Hola amigos coleccionistas y amantes de los dinosaurios y de todo aquello que tenga dientes. Bienvenidos a este subcanal Dinos y Aliens. Yo soy Chris y el día de hoy les traigo la tercer figura de este T-Rex de Nanmu, The Once and Future King, o el rey de ahora y siempre. Esta es la versión que nos faltaba. Ya están por ahí los videos de las otras dos. Las vamos a tener aquí al final para que puedan ver la diferencia entre cada uno. Y este es el diseño de pintura que es más parecido al Tiranosaurio Rex de Jurassic Park 2 del Mundo Perdido. Pero bueno, vamos a sacarlo de su caja para verlo más a detalle. Y bueno, ya tenemos aquí a nuestro T-Rex fuera de su empaque. Y primero les voy a mostrar los accesorios antes de pasar a verlo de lleno. Nos incluye la tarjeta que viene en todas las figuras de Nanmu. Esta tarjeta con ilustraciones e información del dinosaurio es exactamente igual, es la misma que viene en las otras dos versiones. También nos incluye la figura humana de este personaje de Cadillacs y dinosaurios que es Hannah. Y esta versión también incluye una base, solo que las bases vienen en cajas individuales o por separado como se los enseñé en las otras dos figuras. Desafortunadamente ahí por un problema del envío de logística la caja no llegó. Ya le notifiqué a mi vendedor y me la va a reponer, pero vamos a tener que esperar un poco para que llegue. Y ahora sí, vamos a ver más a detalle a nuestro tiranosaurio. Como les comentaba, este diseño de pintura que tiene considero que es como el de Buck de la película de El Mundo Perdido o Jurassic Park 2. Como pueden ver, es de tonalidades verdes y tiene algunas líneas en la espalda como amarillas, pero mejor se los enseño, se los acerco un poquito más. También está pesadito como el resto de las figuras. Vean el detalle, todo el detalle que tiene esta figura. El molde es el mismo, estas tres figuras tienen el mismo molde, lo único que cambia es la pintura y obviamente el nombre. A cada diseño de pintura le corresponde un nombre diferente. Este es The Once and Future King o el rey de ahora y siempre. Viene de tonalidades verdes. Todas estas líneas oscuras son tonos en un verde más oscuro. Tiene verdes más claros en la parte media del cuerpo y en la parte superior son tonalidades del verde oscuro con algunos detalles en amarillo que recorren todo el cuerpo. El detalle de la cabeza es increíble, así como en las otras dos figuras. Vamos a voltearlo. Ahí está. Y como pueden ver, el detalle de los dientes pues también es bastante bueno. Es algo que a mí me gusta mucho en lo particular de estas figuras de Nanmu. El detalle que le dedican a los dientes de los dinosaurios. En la parte inferior tiene tonos más claros. Ahí viene el huequito en la pata que se coloca en la parte metálica de la base para que pueda mantenerse de pie. Y está muy bien realizado este tiranosaurio. Al igual que los otros dos,
La mandíbula tiene articulación y en la parte de adentro tiene también todo el detalle. En el paladar y en la lengua. Los ojos vienen de un tono como anaranjado y viene muy bien detallado. Así que opinan, ¿les gusta o no les gusta? Esta es la versión verde. Nuestro tiranosaurio color verde. En lo personal creo que me sigue gustando un poco más el oscuro, pero ahorita los vamos a ver los tres juntos y vamos a medirlo rápidamente antes de pasar a la escala de tamaños. Las medidas son pues las mismas que los otros dos. Y tiene aproximadamente 43 centímetros de largo. De alto son aproximadamente 16 hasta el punto más alto. Y ahora sí, vámonos a la escala de tamaños. La primera figura que vamos a colocar es el Tiranosaurio Rex verde de Papo. Este no lo había sacado porque quería esperarme a tener el tiranosaurio verde de Nanmu, este rey de ahora y siempre, o Once and Future King, para ponerle junto a el clásico tiranosaurio verde que está corriendo de Papo. Y como pueden ver, la diferencia es bastante notoria. Sí se ve definitivamente cuál es más grande y cuál es más pequeño. Ahí están los dos tiranosaurios verdes, Nanmu y Papo. Y bueno, vamos a pasar con la siguiente figura. La siguiente figura que vamos a utilizar es otra figura de Papo y se trata de el Apatosaurus. Los coloqué aquí como en posición de ataque. El tiranosaurio está cazando al Apatosaurus y estas figuras, pues sí, definitivamente se ve muchísimo más grande el tiranosaurio. Y en cuanto a el largo, son casi prácticamente tienen el mismo largo estas dos figuras, considerando que el Apatosaurio tiene pues una cola bastante larga. Yo creo que se ven bastante bien estas figuras en esa pose en la que están, aunque pues el Apatosaurus definitivamente se ve mucho más pequeño. Bueno, vamos con la siguiente figura. Ahora tenemos una figura de Nanmu y se trata de el Sinoceratops o Tower Shield. Y como podemos ver, estos ya están en la misma escala de tamaño y se sigue viendo pequeño este Sinoceratops a comparación de este T-Rex. Vámonos con la siguiente figura. Ahora decidí colocar el Tyrannosaurus de Mattel de la Legacy Collection, y sé que estas dos piezas son de mercados o dirigidos para públicos completamente diferentes, pero decidí incluirlo aquí por dos razones. La primera es que algunos de nuestros suscriptores también les gusta coleccionar o juntar este tipo de figuras, y la segunda es porque quería que vieran el tamaño, que es bastante similar entre las de Mattel, que normalmente son figuras en una escala un poco mayor o son más grandes, y que lo vieran comparado con este Nanmu, porque la verdad es una pieza muy grande. Se los voy a mostrar así un poquito más a detalle. Ahí, como pueden apreciar, pues no hay mucha diferencia en cuanto a tamaño, lo que nos deja ver que esta es una figura de un tiranosaurio muy grande, como se los había comentado en los videos de las otras dos versiones. Estos T-Rex pues sí ya les metieron ahí más volumen, ¿no? Se ven más corpulentos, se ven más fuertes, y es algo que me agradó bastante. Y ahora sí, vamos con las siguientes figuras. Y ahora sí, ya los tenemos aquí a los tres
reyes, al rey de la montaña, al tirano obsidiana y al rey de ahora y siempre. ¿Qué opinan? ¿Cuál les gusta más? En lo personal, creo que me sigo inclinando un poco por el tirano obsidiana, pero sin duda alguna las tres son piezas con un detalle increíble. Son piezas bastante grandes, creo que ya se ven bastante bien al lado de un Giganotosaurus, de un Spinosaurus. Valen muchísimo la pena. Cualquiera de los tres, cualquiera el que sea de su elección, no se van a arrepentir. Y bueno amigos, este fue el video de unboxing y reseña de El Rey de Ahora y Siempre, o Once and Future King. Muchas gracias por acompañarnos, no olviden dar like, suscribirse y compartir. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.